Hola, bienvenidos al canal Viviendo con Dolor y en el vídeo de hoy seguiremos desarrollando la terapia de reprocesamiento del dolor y hoy nos vamos a centrar en descubrir que realmente el miedo es el verdadero combustible del dolor. Eh, no- Veremos cómo nuestros miedos al final lo que van a hacer es alimentar y favorecer nuestro dolor crónico. El tercer componente de la terapia de reprocesamiento del dolor era entrenar al cerebro para atender y reevaluar las sensaciones de dolor desde un sentido de seguridad. Para eso, emplea diferentes técnicas como van a ser el seguimiento somático y las técnicas de afrontamiento, para conseguir lo que es el objetivo primordial de este tratamiento, que es cambiar la sensación de peligro por sensación de seguridad. Pero antes de entrar en estas técnicas, lo que vamos a hacer es, vamos a ver por qué no tenemos que tenerle miedo al dolor, sino que realmente el dolor está para protegernos. Ya que pues, lo que hemos visto, el dolor nos protege, porque sentir el dolor es normal. Al final todo el mundo a lo largo de su vida sufre dolor y además bastantes veces, ¿de acuerdo? El dolor nos protege porque realmente nos aleja de la fuente de daño para evitar males mayores, con lo cual tenemos que tomar al dolor como si fuera nuestro amigo, ya que nos protege. La función del dolor va a ser ayudarnos a identificar los peligros y amenazas potenciales para protegernos. Existe lo que se denomina el síndrome de insensibilidad congénita al dolor, que lo producen muy pocas personas y que es una alteración, una mutación de un gen, que hace que estas personas no sientan dolor. Lo que nos podría parecer que es positivo, pues realmente es muy negativo para ellos, ¿de acuerdo? Esta, por ejemplo, es el caso de Gaby. Pues Gaby es una niña pequeña que sus padres, al nacer, ya se empezaron a dar cuenta que presentaba quemaduras. ¿Y por qué? Porque pues agarraba, por ejemplo, las bombillas con las manos y como no tenía ninguna sensación de dolor, pues se quemaba. Cuando le crecieron, por ejemplo, los dientes, pues se mordía los dedos de las manos, se mordía la lengua y la única solución que tuvieron fue quitarle los dientes a la niña, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que al cabo del tiempo también lo que hizo es sacarse literalmente un ojo, ¿vale? Entonces por eso se ve a Gaby ahí con unas gafas que la preservan de que no se lesione el otro ojo que tiene. Por eso vemos que realmente estas personas suelen morir jóvenes, digamos, porque se autolesionan y acaban al final, pues eso, muriéndose. Entonces, por eso lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tomar el dolor no con miedo, sino que realmente es nuestro amigo, ya que nos protege. Normalmente es muy eficiente y cumple sus objetivos, ya que, por ejemplo, pues eso, nos hace retirar la mano cuando nos quemamos, nos avisa de que algo no funciona bien, pero realmente otras veces falla. Por ejemplo, algunos cánceres malignos no producen dolor, y cuando se detectan esos cánceres, pues ya es demasiado tarde y bueno, pues la gente muere, ¿de acuerdo? Por otro lado también, al contrario, es decir, si el cerebro detecta peligro, vas a sentir dolor aunque no haya ningún problema en los tejidos. Es decir, que igual que el dolor nos protege, pero hay veces que falla. ¿Quién es el responsable? ¿Por qué nuestro cerebro realmente malinterpreta las señales que le llegan? ¿Qué es lo que nos hace realmente estar en alerta máxima? Pues el miedo. El miedo es el culpable que nos produce esa, digamos, mala interpretación cerebral. ¿Por qué? Porque nos pone en alerta máxima. Va a ser la clave, el miedo va a ser la clave para entender el dolor nociplástico. ¿Por qué? Porque el estar en estado de alerta máxima lo que va a hacer es alterar la forma en que el cerebro percibe las señales emitidas por nuestro cuerpo. Con lo cual el miedo va a ser capaz de generar dolor. Cuando hablamos de miedo, lo asimilamos a frustración, ansiedad por dolor, a desesperación, a estrés, a catastrofismo del dolor, es decir, tener, digamos, interpretar unas ideas negativas sobre el dolor, o kinesiofobia, que sería el miedo al movimiento, la desmoralización, la angustia, es decir, todo esto lo que produce es que nos pone en alerta máxima y convierte a nuestro cerebro
en miedoso, digamos. Malinterpreta las señales que le llegan porque lo ve todo como peligroso. Hay como 3 hábitos que hacen que nuestro cerebro sea miedoso, digamos. El primer hábito sería la preocupación, es decir, hay gente que pues le da muchas vueltas a la cabeza y siempre está preocupada por lo que puede ocurrir en el futuro, por lo que ocurre actualmente o por lo que ha ocurrido en el pasado, cuando realmente, si lo pensamos bien, a lo largo de la vida las 2 emociones más inútiles son la culpabilidad por lo que se ha hecho y la preocupación por lo que se podría hacer. Realmente te inmovilizan y realmente son muy negativas. Perdón. Por eso, por ejemplo, viene muy bien el practicar mindfulness. Mindfulness lo que hace es, te hace como lo que se llama la atención plena, es decir, vivir el presente, dejando a un lado la culpa por lo que se ha hecho en el pasado y la preocupación por lo que puede pasar en el futuro, porque realmente todo se genera en el presente. No hay el pasado ya se fue y el futuro no ha llegado, con lo cual es inútil preocuparse tanto por el pasado como por el futuro. Lo que hay que hacer es vivir en el presente y eliminar esa preocupación constante que tenemos. Otro de los hábitos miedosos es verse sometido a presión. Nuestra sociedad actual es muy competitiva y nos induce a la perfección, con lo estresante que eso puede ser. Por otro lado, estamos en la cultura de la inmediatez, todo lo que queremos conseguir aquí y ahora. Y eso, al final, pues eso, también nos genera mucho estrés. Esa presión lo que va a hacer es activar las zonas del cerebro asociadas al miedo y a la hipervigilancia. Y como tercer hábito miedoso sería la autocrítica. Generalmente se ha visto que muchos pacientes con dolor crónico son muy severos con ellos mismos, ya que ignoran generalmente sus logros y a la vez se castigan por sus errores. Son muy autocríticos, digamos. Pues hay neurocientíficos que han demostrado que todas esas autocríticas lo que van a hacer es poner al cerebro igualmente en alerta máxima, desencadenando el miedo. Factores que influyen en el tema pues, que hemos visto, en generarnos lo que es la alerta máxima, digamos. Pues el ciclo miedo-ansiedad, miedo-dolor, que ya hemos visto, es decir, ante una lesión, si nosotros, ante la aparición de un dolor, lo que empezamos a hacer es pensamientos negativos, pensamientos de que va todo mal, que tenemos lesiones, empezamos a tenerle miedo al dolor, con lo cual evitamos nuestro movimiento y nos genera ansiedad y depresión, entramos en un bucle del que va a ser muy difícil seguir. En cambio, si nosotros, lo que se pretende con esta terapia es salir de este bucle para conseguir esa recuperación deseada. Si nosotros ante a la aparición de un dolor, lo que hacemos es, en base a nuestra digamos, aprendizaje, es disminuir nuestro miedo, asumir que lo hacemos desde un sentido de seguridad y hacemos una exposición gradual al movimiento, al final acabaremos recuperándonos. Otros factores que influyen serían las creencias y actitudes. Las creencias y actitudes están influidas muy bien por el contexto social, ¿de acuerdo? Las creencias negativas se asocian a dolor crónico e incapacidad. Por ejemplo, si la actividad física produce dolor, es señal de que debo parar para evitar un daño mayor. Con lo cual, pues es lo que hemos visto. Es decir, ante una creencia de que realmente el dolor está producido por una lesión, lo que hacemos es evitar el movimiento para evitar un daño mayor, con lo cual entramos en el bucle del dolor-miedo. Igualmente el catastrofismo. El catastrofismo es un patrón que lo que va a hacer es distorsionar un poco el evento actual y conlleva una interpretación errónea de la realidad. Interpreta de forma exagerada y negativa el dolor y sus consecuencias. Con lo cual, un evento, por ejemplo, a lo mejor relativamente inofensivo, puede ser transformado en una catástrofe, ¿de acuerdo? Y otro de los factores que influyen es lo que hemos visto también. Digamos que el miedo induce la evitación del dolor, es decir, ante aparición del dolor, lo que hacemos es evitamos el movimiento para no producir más dolor. La creencia de que toda actividad debería ser evitada para reducir la posibilidad de ese dolor. Con lo cual, lo que hacemos es que esa evitación mantenida en el tiempo, lo que va a conducir es a un desacondicionamiento musculoesquelético, que lo que va a producir es reducir aún más la tolerancia al dolor. Es decir, la evitación lo que va a producir es que nuestro sistema musculoesquelético se atrofie y cada vez duela más.
Entonces, ¿qué es lo que hemos para simplificar? ¿Qué amplifica la sensación dolorosa? La hipervigilancia, es decir, el pensamiento obsesivo, estar preocupado, estar dándole vueltas siempre, pensando siempre sobre el dolor. El catastrofismo, ya lo hemos visto. Los miedos, es decir, el miedo a tener que tener algo malo. Las falsas creencias, el aprendizaje erróneo, es decir, un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Mientras que disminuye la sensación dolorosa, pues la hipovigilancia, es decir, la meditación, el olvidarnos un poquillo del tema del dolor, el conocimiento, el aprendizaje correcto, digamos, lo que va a hacer es disminuir los miedos. Y el afrontamiento, si nosotros nos exponemos gradualmente al dolor, veremos que probablemente pasaremos de la sensación de peligro a la sensación de seguridad. Veremos que realmente no es tan peligroso el movimiento. ¿Qué barreras tenemos que superar? Pues hay 3 barreras principales que hay que superar, digamos, para convertir el sentido de peligro en el sentido de seguridad. Primero es la biología, ya que a lo largo de millones de años nos hemos acostumbrado para protegernos a relacionar el dolor con lesiones físicas. Este instinto biológico impide recuperarnos, al final cuando realmente no hay lesión. En segundo lugar serían las respuestas condicionadas. Por ejemplo, si sentimos dolor al agacharnos, el cerebro va a crear una asociación entre agacharse y dolor. Y aunque la causa de dolor desaparezca, si eso se ha perpetuado en el tiempo, cada vez que nos agachemos, sentiremos dolor como consecuencia de esa asociación creada en el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, esas respuestas condicionadas van a hacer difícil es difícil creer que el dolor esté causado por nuestro cerebro, porque esto, lógicamente, si cada vez que nos agachamos tenemos dolor, eso nos indica posiblemente que tengamos una lesión. Al igual que esta respuesta condicionada es aprendida, se puede desaprender. Es decir, ¿cómo se desaprende? Pues eso ya lo veremos que es con lo que se llama la exposición gradual. ¿De acuerdo? El tercera barrera a superar son los diagnósticos médicos. Es decir, la medicina moderna se basa en el modelo biomédico. Es decir, a toda enfermedad se le va a buscar su causa estructural que la produzca y su tratamiento. En el caso del dolor crónico casi siempre se encuentra alguna anormalidad a la que achacar ese dolor. Y entonces eso es una barrera que tenemos que superar. Muchas veces es muy tranquilizador para el paciente saber el origen de su dolor, pero tiene el gran inconveniente que refuerza esa causa física de su dolor, aunque en realidad no sea así. Entonces, ¿cómo superar esas barreras? Pues recoger evidencias. Hay que recoger evidencias en el sentido de que realmente el dolor no tiene relación con ninguna lesión. Entonces, una de las técnicas que se puede hacer es buscar excepciones. ¿Qué se refiere a esto de buscar excepciones? Por ejemplo, muchas veces, cuando estamos disfrutando del momento, nos olvidamos del dolor. Ejemplo, me duele al estar sentado, pero si estoy viendo a mi equipo favorito, pues no me duele. O me duele la espalda en el trabajo, pero de vacaciones no me duele. Es decir, se supone ante una misma lesión y ante una misma postura, dependiendo de lo que estemos haciendo, nos duele o no nos duele. Es decir, pues eso puede indicar, esas excepciones pueden indicar que realmente no tenemos una lesión y eso sería una evidencia de que nuestro dolor puede ser nociplástico. Cuantas más pruebas tengamos de que no le ocurre nada malo a nuestro cuerpo, más fácil será creer que el culpable de nuestro dolor es el cerebro. También se pueden recopilar pruebas. En el vídeo anterior vimos las características del dolor nociplástico. Pues sería un poco ir examinándolas una a una y viendo un poco las características que apuntan a nuestro dolor. ¿De acuerdo? Cuantas más características tengamos, más fácil será pensar que nuestro dolor está producido por el cerebro. Estas pruebas al final nos van a ayudar a construir un argumento convincente de que nuestro dolor es nociplástico. Si tenemos bastantes pruebas, pues lógicamente el argumento será bastante convincente. Perdón. Entonces, lo que hay que hacer ante todo es reforzar esa evidencia. ¿Cómo se refuerza esa evidencia? Vamos a ver, por más evidencia que tengamos, va a resultar difícil tenerlas en cuenta cuando nos hallamos con dolor.
Si nosotros realmente estamos con dolor, por muchas evidencias que tengamos, va a resultar difícil tenerlas en cuenta, ¿de acuerdo? No basta con tener evidencias de que nuestro dolor es nociplástico, sino hay que reforzarlas. ¿Y cómo las reforzamos? Pues es útil tener una lista, por ejemplo, que reúna todas las pruebas y revisarla cuando nos atacan las dudas. Es decir, si tenemos en una lista las características que apuntan realmente a la evidencia que apunta a que nuestro dolor es nociplástico, ante una aparición de un dolor es muy útil revisar esas para que realmente nos volvamos a convencer de que realmente sí que nuestro dolor es nociplástico. Entonces, conclusiones que tenemos que sacar de este vídeo. El miedo es el combustible que alimenta el dolor, y cambiar las creencias que inducen miedo y evitación sobre las causas del dolor crónico lo que nos hace es poder brindar un alivio sustancial y duradero a las personas con dolor crónico primario. ¿De acuerdo? Ya en el próximo vídeo lo que empezaremos ya a ver esas técnicas que nos harán pasar de tener a nuestro cerebro en alerta máxima a alerta mínima para eliminar el miedo al dolor. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias si habéis llegado hasta aquí, por llegar hasta aquí. Si os ha gustado, darle al like para apoyar al canal y compartirlo con vuestros amigos. Y si no os habéis suscrito todavía, suscribiros al canal y activar las notificaciones para que no os perdáis los próximos vídeos. Igualmente, si queréis dejar algún comentario, pues abajo en comentarios podéis hacerlo. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.